Bien, amigos, hoy tenemos la distinguida visita de dos amigos que son además dos estudiosos, dos hombres que se caracterizan por entregar ideas a la sociedad y servir a nuestro desarrollo de las ideas. Se trata del doctor Marino Elcebif. Él es abogado, constitucionalista, hombre de los tribunales también. Seguro que todos los abogados que están aquí, don Orión y don Héctor, más de 20 seguro años, que se han juntado con ese hombre. Y aquí tengo un amigo muy apreciado, que junto con su padre, que lo ha acompañado toda la vida, hasta que dejó de existir, nuestro amigo don Marino, Felipe Aufán, que siempre ofrece reflexiones y algunas orientaciones vividas, porque estos señores son de los empresarios que se han sentido cercanos. Felipe, ese apellido Aufán, ¿de dónde? Francés. Francés. Pero nacimos en Baní. Para que cuenten el experiencia. Que conte. Que nadie se equivoque. Baní. Marino es descendiente de Claudio Oliveto y tú de Francés. Sí. Está difícil. Oye, ¿Cómo vamos a discutir este tema? Buenos días, jóvenes. Buenos días. Lo que queremos Gracias es por lo de proseguir. jóvenes. No son jóvenes de idea los dos y son hombres frescos, siempre con ideas frescas. Lo que queremos es proseguir un conversatorio que hemos iniciado aquí hace un mes y medio, todos los lunes, acerca de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que refiere ya a los términos definitivos de soberanía y Erga nacionalidad. omne, frente a todo el mundo. Frente a todo el mundo. En los tribunales generalmente de oficio le dicen presentes credenciales a los abogados y los abogados presentan calidades. Presentes calidades. Entonces la calidad yo de Marino la conozco porque cuando yo era ayudante fiscal, él de a diario tenía caso, más su oficina está al frente, estaba ahí al frente. Sí, ahí mismo está. Ahí estoy. Que cuando él me decía honorable magistrado, yo miraba allá arriba y digo, fresco. Pero es así, Es así, hay que ser la terminología. Honorable magistrado. Déjeme explicarle tal cosa. Sí, déjeme explicarle. Y nosotros, pues, cuando estábamos en la noticia, íbamos todos los días a beber café con este señor y su papá para ponerme al día. Sí. Los reporteros El de café, la época, no me el digas. café lo pero ven pagaba- acá, lo estamos pagaba de la mi década de papá. los 60, de los 70. Teníamos que ir por donde el viejo, y por donde este que era un jovencito por al lado del viejo, Don Marino a buscar Aufán. orientación. Porque hasta ese grado era don Marino entregado. Don Marino fue de los creadores del Banco Popular. Sí, claro Cuando que la sí. banca aquí no quería Claro que sí. permitirle la Pero entrada. percibí el desarrollo y lo Con- proyectaba. Con don Alejandro Grullón Sí, fueron claro, de los claro. pioneros. Así es. de esa Bueno, con estos circunstancia. dos señores Sí, que estamos, Marino, Orión, vamos a ¿por qué? dividir la parte técnica que seguro está a tu cargo y yo te veo con muchos libros y muchos papeles. Que los abogados hablamos por libros. Sí, y yo quisiera que tú nos expusieras alguna novedad de una Mira, sentencia. Lo primero, Orión, que tú sabes, y muchas personas deben saber, que los abogados, la sentencia la tenemos aquí, no como en Sulsa, que habló de ella sin tenerla, ¿no? Sí. Se leen primero por el dispositivo, el fallo del tribunal. Entonces, a partir de la página 98, está el fallo del tribunal que decidió rechazar, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión sustentado por la señora Juliana de Guis Pierre contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo, porque esta tiene todas las atribuciones del Distrito Judicial de Monteplata. Esa es la etiología del tema. Ahora, esta sentencia que ha sido totalmente trastocada por intereses y que parece, y quiero decir esto de forma responsable, que parece que ya los antagonistas de esta sentencia tenían el conocimiento de la misma, porque no se corresponde esa campaña mediática en contra de esa sentencia si antes no estaban advertidos de lo que podía provenir en la misma. Hubo realmente aquí Trasiego. un trasiego de información y eso se corresponde más, y tú que eres un hombre de tribunales puedes humearlo, puedes captarlo. Héctor también. Y Héctor, pero Orión, que estuvo en el día a Ministerio día Público. permanentemente como Ministerio Público. ¿Y cómo es posible que en menos de 2 días o 3 ya la Corte Internacional de Derecho Humano de la OEA tenía un individuo pidiendo el enjuiciamiento de la sentencia antes de que nosotros conociéramos con verdadero contenido esta decisión? ¿Quién le pagó el viaje?
¿Quién lo llevó? ¿Cómo lo apoderaron? ¿Por qué esa prisa de la OEA? Claro, una OEA que nos tiene comprometido y complacido, pero sobre todo históricamente una OEA que todos debemos recordar que fue corresponsable de la ignominia norteamericana en el 1965, que mantuvo la ocupación americana. No podemos esperar otra cosa de la OEA. Esa es la OEA. Un verdadero ministerio de colonia. No, esa es la OEA. Es la OEA. Esa es la OEA que vino y patrocinó la ocupación yanqui en el 65. ¿Qué podemos esperar de ese organismo que no sea estar manumitido por esos intereses contrarios a nuestra soberanía? Lo que siempre ha sido históricamente. Ahora, el punto de esta sentencia está enraizado con esta sentencia. Pero yo quiero decirle algo a ustedes, porque lo que yo soy es abogado, yo no soy literato. Señores, busquen estos 12 años de justicia constitucional, año 2005. ¿De 12 años de qué año? De justicia constitucional, está hasta el año 2007, no, 2009... Hasta el año 2009. Sí, debió haber incluido 2005, claro. Del 98. Desde el año 98. Como 98. Sí. Esa es una publicación oficial de la Suprema Esta es la publicación oficial de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Porque los abogados tenemos que valernos de esto, ¿no? Eso es lo que guía. Usted busca el boletín, entonces en el boletín usted se informa. Ok. Entonces aquí tenemos, para que lo veamos con honestidad. 2009, ¿verdad? 1998. ¿Verdad? Sí. Ya debió haber incluido 2005. Entonces en el 2005 está. ¿Y qué hallazgo encontré? Encontraste la sentencia del 2005. Que la sentencia de diciembre del 2005 no está incluida aquí en esta publicación. ¿Cómo? ¿Y por qué? No está incluida en esta publicación oficial. Eso? Oh, evidentemente, la contrariedad, la dificultad, el ocultamiento y la vejación contra la República, la maniobra fraudulenta que existió en las alturas mismas del poder judicial. Hay una manipulación grosera en contra de la nación. Porque esta es una edición de 2009. Porque esta es una edición oficial. De 2009. ¿Y por qué esa sentencia no está aquí? Porque había un plan en contra de esa sentencia. Porque había un plan en contra de esa decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Permíteme la amabilidad. ¿Cómo no? Esta decisión es del 14 de diciembre del 2005. ¿Qué quisieron hacer en este momento? Bajo la rectoría del doctor Jorge A. Subero Isa, se pretendió procurar que la ley de migración fuese declarada inconstitucional y se señalaron los artículos. Como buen abogado, vuelvo a repetirte, por dónde se lee la sentencia, o de atrás para adelante, el dispositivo. La sentencia se lee de atrás para adelante. Entonces, digo yo, primero, declara que los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración 285-04 del 15 de agosto del 2004, sometidos a la Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional para su examen, son conforme a la Constitución de la República. Ordena que esta sentencia sea comunicada al magistrado procurador general de la República para los fines del lugar a los impetrantes y publicada en el boletín judicial para su general conocimiento. Oye, no fue publicada. Entonces, qué cosa, qué olvido. Qué olvido. Sí. Una vez se habló aquí de gacetazo, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar del boletinazo. El boletinazo que hicieron con esta sentencia. Se pretendía dejar fuera el sistema judicial, porque lo que era ya una decisión. Para que no existiera dos cosas importantes. Ustedes saben, y quizás no, porque eso es un asunto de derecho muy íntimo del acontecer del ejercicio. Cuando se creó el Tribunal Constitucional, se supeditó a que las decisiones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia no estaban sometidas a cuestionamiento, no podían ser revisadas. Esa es la etiología por la cual esto no se publica aquí adentro. Ajá. Esa es la etiología, esa es la conspiración contra el país.
¿Está oyendo, Pedro? Esa es la conspiración No aparece. que se urdió para que esto no apareciera, para que se trastocara. No se le podía hacer oposición si Porque aparecía ahí. si eso estaba ahí, ya esa parte no podía cuestionarse. Ahora vámonos para la otra parte. Señores, ¿y qué dijo la Suprema Corte de Justicia en ese entonces? Algo cardinal. El hecho de la nacionalidad es un derecho político que corresponde a los estados. No es un hecho de derechos humanos. La ciudadanía es un conferimiento que le hace el Estado-Nación a un ciudadano para que usted sea o no de nuestro país, con respecto a un extranjero, claro está. Pero lo dijo basamentado en algo importante, porque eso no fue un invento de esa Suprema Corte de Justicia, no. Es que ellos dijeron que la Convención de la Haya del 12 de abril de 1930, en su artículo primero, consagra este derecho, consagra a este respecto el principio de que pertenece a cada estado determinar por su legislación quiénes son nacionales, sin perjuicio de la libertad reconocida a los individuos, de elegir dentro de los límites que fije la ley su nacionalidad o de cambiar de ella. Los límites de la ley es la 258, que trataron de que se quitara porque en el PRD, y eso es bueno decirlo, mi amigo y mi hermano, el canciller Frank Guerrero Prat, logró esa ley y logró que eso pasara para ver si nosotros regularizábamos esta circunstancia. Pero al pasar, hubo gente que se indignó porque regularizaba a los extranjeros en el país, sobre la base muy cierta que estableció el artículo 11 en el párrafo, el artículo 36 en el párrafo 10, que estableció que con respecto a los extranjeros transeúntes, los no residentes se consideraban transeúntes. Ese es el meollo del problema. Por eso no se publicó esta sentencia. Marino, hay un principio. Está hablando sentencia 2005 y la ley de migración, que es importante la precisión para los amigos. Hay un principio, escúchame, hay un principio que lo que no esclarece una ley mayor debe seguirlo esclareciendo la ley menor. Claro. Lo que se dice, la Constitución no dice eso de los transeúntes. Bueno, lo dice la ley. Dice la ley. Felipe, cuando ustedes vieron esa sentencia al tribunal. Antes que entre, perdóname que me tome la dirección. Sí, porque vamos a hablar para de no ti. perder el tema. Sí, doctor, el servicio. Mira, va muy bien. El tema del 29 no fue un invento de Milton Ray Guevara. No seamos injustos. El tema del 29 está en esta sentencia de su heroíza. Ajá. Sí, cuando dice que no es el artículo 11 de la Constitución no es producto de consideraciones de raza, color, creencia o origen, sino del mandato expreso contenido en el señalado texto fundamental que se actúa desde la revisión de la Constitución de 1929 del beneficio de la nacionalidad dominicana, como se ha visto, no solo a los hijos o hijas de los que estén de tránsito en el país, sino también a los extranjeros residentes en representación diplomática, lo que descarta que a la presente interpretación pueda atribuirse sentido discriminatorio. Uno de los argumentos era el artículo 100 de nuestra propia Constitución, diciendo que el señalado artículo era discriminatorio y contravenía nuestra propia Constitución. Su heroíza dijo eso y se fue al precedente del 29. Es decir, ese invento de que hay un trastueque sobre la base que le quitamos la nacionalidad a ciudadanos haitianos y lo vamos a dejar apátrida, eso es un invento de la ONG, que viven de la miseria de los haitianos. Y en vez de estar allá y hacer su trabajo allá y mudarse para aquel lado, viven aquí, viviendo con grandes sueldos, buenos vinos, jugando con la miseria de ese pueblo, que debería tener mejor suerte y sobre todo mejor gobierno, sobre todo esos gobiernos que han sido tan excluyentes y tan ladrones como son, porque hay que decírselo. Y lo único que han hecho es robarse las ayudas. Y lo único que han hecho es convertir ese pueblo en un pueblo de gente desalmada en términos precisos, como hemos visto gente quemándose, con una argolla llena en la calle, ardiendo con una goma en la calle. Eso realmente es fantasmagórico.
Y esa realidad la tiene ese pueblo haitiano y no va a venir para acá. Que se olviden de eso. Bien, mira, Felipe, cuando ustedes vieron esa sentencia como empresario, estoy hablando ahora de la visión del empresario que aspira a vivir en la formalidad respecto a la ley, y de igual a igual también, en una competencia leal. ¿Cómo la interpretaron? Bueno, yo tengo más de un año publicando y dando charlas de que el problema de la inmigración, desde el punto de vista económico, su raíz está en que esta inmigración empobrece al pueblo dominicano. Esta inmigración empobrece y atrasa al pueblo dominicano. El argumento empresarial contrario de que enriquece, yo no lo comparto. Y los datos están ahí. Los datos están ahí. El ingreso real del trabajador más bajo de la República Dominicana ha bajado un 27% en 10 años. De acuerdo a la revista El Economista de Londres, que no es ninguna revista de izquierda, todo lo contrario, la República Dominicana, a pesar de su crecimiento, ha sido de los pocos países de América Latina donde la desigualdad ha aumentado. Entonces nosotros estamos enfrentando una creciente desigualdad social, un empobrecimiento de las capas más pobres del país, y eso es lo que yo le reclamo a los contrarios nuestros. Ellos hablan en un contexto tan abstracto y no llevan sus ideas a la realidad. Porque lo que ellos plantean, si se aplicase, lo que va es a continuar el empobrecimiento de los dominicanos más pobres, que ni siquiera tienen la capacidad de análisis y de darse cuenta de lo que le está ocurriendo. Entonces dicen, no hay trabajadores para recolectar los frutos de tal lugar. Señor, si usted lo ha mantenido en el desempleo, esa gente va a emigrar. El desempleo también desmoraliza. No hay nada más desmoralizante que no salir en la mañana a un trabajo, por malo que sea, el quedarse en su casa sin hacer nada. Entonces, esos son argumentos muy superficiales. Nosotros hemos cedido cientos de miles de empleos. Hemos cedido cientos de miles de empleos que si se le dieran a los dominicanos este país cambia en 2 años. Entonces, lo que estamos viendo es una sociedad dominicana que se ha ido adaptando a esa falta de empleo, pero con mecanismos que no nos ayudan. Primero, un sobreempleo en el gobierno, porque el gobierno sería el colmo que le diera empleo a extranjeros. Es la única entidad que está obligada a darle empleo a dominicanos. El tránsito, que es un desastre. Aquí, de momento, va a haber más taxistas que pasajeros. Y una serie de cosas que se están viendo, que es la política, un clientelismo creciente en la política que no le hace nada bien a la democracia. Es decir, la sociedad misma está buscando mecanismos para paliar un proceso que viene de años y que yo no entiendo cómo la gente aquí, los analistas, no toman en cuenta que algo que viene ocurriendo por años no puede tener un efecto tan grave en la sociedad. Felipe, los voceros del Partido Revolucionario Dominicano dicen que esa sentencia procura despojar a ese partido y a la oposición en sentido general de más de 200.000 votos. Y dice la socióloga Rosario Espinar que ese es parte del plan de mantener la hegemonía del PLD en el poder. O sea, fíjate por dónde vamos. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Yo soy amigo de Rosario, le he mandado mis escritos a Rosario y la respeto. Rosario es una mujer íntegra. En esta discusión, nosotros los dominicanos tenemos que tener mucho cuidado en esta discusión. Por 2 razones. Cuando el dominicano habla, el dominicano no toma en cuenta de que hay una comunidad internacional con sus propios intereses. Entonces, mi punto de vista, que puedo estar equivocado, es que siempre hablemos pensando en esa comunidad internacional. Por ejemplo, la OEA. Hay muchos países de la OEA que lo que son exportadores de migrantes y están en contra de las políticas norteamericanas de restringir su entrada. Entonces nosotros vamos y nos ponemos en manos de personas que quizás culturalmente
están del otro lado de la valla. Sí, por razones obvias. Por razones obvias. De sobrevivencia incluso. Óigame, hay muchos de esos países que ellos están del lado contrario, a pesar de que son americanos. Es que nosotros a veces somos muy emotivos, muy superficiales. Aunque sean latinoamericanos, sus intereses en este momento están del lado contrario a nosotros. Es correcto. Y también cometemos un segundo error. Atacamos a los norteamericanos a pesar de que en Estados Unidos es una sociedad absolutamente libre, a donde hay cantidad de intereses encontrados y hay gente que está a favor nuestra. Atacarlo es un error también, porque hay gente que apoya el punto de vista nuestro, pero con mucha fuerza. Por experiencia vivida. Por experiencia vivida. Entonces nosotros tenemos que sabernos manejar en ese aspecto, que no nos estamos sabiendo manejar. Y lo mismo con los partidos, y lo mismo con los partidos políticos. Esto es un problema de dominicanos. Esto no es un problema ni de liceísta, ni de cogidista, ni del PRD, ni del PLD. Hay que dejar eso aparte. Aquí lo que estamos defendiendo es un error, y es un error contestarle. Es un error contestarle. También, porque los PRDistas, y soy de las personas que piensan que al doctor Peña Gómez hay que respetarlo, sí, claro que sí. Respetarlo sobre todas las cosas, claro. Respetarlo. Fue una persona que se entregó a este pueblo, se entregó a este país. Uno pudiera estar en favor o en contra, es una mezquindad, y además ha hecho un daño enorme. La demagogia que se hizo en contra de él con fines electoreros a corto plazo, eso ha hecho un daño enorme, porque hay una parte de ese partido que no quiere saber de este asunto por esa mala experiencia. Entonces, yo creo que tenemos que ser inclusivos en cuanto a nosotros los dominicanos, inclusivos en cuanto a los extranjeros también. No nos creemos frentes innecesarios. Que esto, aquí hay muchos intereses jugándose. De ahí la importancia, Felipe, Ajá. y doctor Marino Estevín, de la regularización Ajá. que consagra esa ley. Esto es lo importante. Y la sentencia del Tribunal Es que yo creo que la gente no se ha dado cuenta de lo avanzado que es la ley. La ley lo que le está dando es un camino a la gente. Entonces han puesto a atacar la ley porque lo que querían era un cheque en blanco. Y yo te digo, en este país, a la dominicana no se pueden hacer las cosas porque el origen de ese problema es la ilegalidad de dominicanos, la ilegalidad de haitianos, y ese caos que hay, ese caos migratorio que hay, es un producto de la ilegalidad de ambos lados, y ese caos no puede ser el fundamento de los destinos del país. Ahora, en eso el juez fue muy sabio. Claro. Él no está negando nada, él está diciendo vamos a hacerlo, vamos a analizar esto. Caso por caso, familia por familia. Porque aquí todos sabemos que los encargados de defender esas fronteras se vendieron. Claro, vamos a decirlo claro. Y se siguen vendiendo. Y los empresarios lo trajeron. Y mucha gente lo trajo. Y hay muchos intereses. Además, y hay muchas recursos. Yo me leí un análisis de una ONG casi explicando cómo traer ilegales aquí. Hay curas, ellos lo ven como, hay curas que la iglesia luterana que decretaron, hay curas que nacionalizaron, que ellos mismos declararon como hijos suyos a más de 100 haitianos. Es un lío de ilegalidad. Entonces nosotros no podemos usar eso como fundamento muy bien. Al destino del país. Inclusive se pretendía resolver esto de 200, 300,000 personas 2 años antes de las elecciones, que eso iba entonces con el argumento, aquí siempre se le ha dado cédula, pero espérate, tenemos que ser humanitarios. Todo eso es verdad, eso sí es cierto, le agradezco esa expresión, porque ahí voy yo, pero lo que le quiero decir es una locura darle 300,000 ciudadanía al vapor 1 año antes de las elecciones, en un país a donde el perdedor nunca ha aceptado la victoria del ganador. Aquí se iba a armar la de Caín. Claro. Entonces, hay una parte que tú hablabas con la regularización y quería decir esto y lo traje al programa para el consumo de las personas que habitualmente ven este programa, pero sobre todo para ustedes, para que vean que Felipe Aufán tiene toda la razón.
Buscando el contrato de Falcon Bridge, encontré este hallazgo. Resulta, y viene a ser, como hablamos los abogados, que el decreto, en este decreto aparece la señora Patricia Ducudrey Martínez. ¿Quién es Patricia Ducudrey Martínez? Es la hija de Felicerio Ducudrey Manfield y doña Carmen Julia Martínez de Ducudrey. Esta joven, en el año 1972, tuvo que comparecer ante el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, notario público, hacer su declaración de que quería ser ciudadana dominicana y luego de tramitarla a la Secretaría de Estado de Interior y Policía, se emitió el decreto de que ella era ciudadana dominicana, el 12 de septiembre de 1972. ¿Ok? Míralo aquí. Pero usted se imagina la familia Ducudrey, que aportó tanto al beneficio intelectual de este país, que en el 23, don Felicerio Ducudrey ya tenía un espacio político en este país. Su hijo, Felicerio Ducudrey Manfield, para hacer que su hija fuera dominicana, no fue donde el oficial de Estado, papá fue juez de la Suprema, venga, inscríbamela. No, cumplió con el debido proceso, cumplió con la ley. Pero yo tengo otro que tú conoces. Y hay un detalle que incluso se pudo haber, hoy lo hubieran invocado, que se encuentra en esa circunstancia porque fue una familia perseguida por un régimen político. Ok, perfecto, sí, o sea que podías exonerarse de todos esos trámites. Sí, pero yo te tengo otro perseguido. Sí. ¿Tú recuerdas al doctor Gonzalo Eduardo Mejía Arnal, el presidente del club de la Federación de Tenis? Abogado. Fundador junto conmigo del Comité Olímpico Dominicano y además iniciador de la organización de tenis en el país. Ok, bueno, pues Gonzalo, hijo de don Luis Aquiles Mejía y doña Mireya Arnal de Mejía. Luis Aquiles Mejía fue el gran ejecutor de, diríamos, el proyecto en contra de Trujillo, y fue un antitrujillista legítimo. Y tenía hasta una emisora en Venezuela. No, y participó en todas las negociaciones para el proyecto de invasión. Correcto. Aportó. Pues Gonzalo, para ser dominicano, hijo de don Aquiles, tuvo que acudir ante el doctor Luis Víctor García de Peña, maestro mío de Derecho en la universidad, compañero de mi padre, se graduaron juntos de abogados en 1952, juez de la Suprema Corte de Justicia posteriormente, y declarar que quería ser dominicano. Gonzalo. Y el día 28 de septiembre de 1972, por decreto de disposición del presidente Balaguer en ese entonces, ante el general Enrique Pérez y Pérez, mayor general del Ejército, secretario de Estado de Interior y Policía, ahí fue que Gonzalo fue dominicano. Es decir, su papá, que tenía todo lo de ganar en el Consejo de Estado, no fue donde un oficial de Estado civil. Dijo, mire, póngame, mijo, que yo me eché mucha vaina en este país. No. Y aunque tuvo que nacer en Venezuela por razones pero fue y cumplió con el debido proceso. Pero te tengo otro, yo lo conocí, estudió conmigo en el colegio. Iván Alejandro Antonio Ramos Franco. ¿Y quién es este joven? Alejandro, como nosotros le decíamos, es hermano de Tulio Ramos Franco, de Ricardo. Tulio fue mi compañero de curso en el colegio. Es hijo de don Wellington Ramos Mesina. Y de doña Diana Alma Franco de Ramos, doña Pumpi, tía Pumpi, que murió en estos días. Nieto de Leoncio Ramos, juez de la Suprema Corte de Justicia. Para que Alejandro fuera dominicano, acudió donde la doctora María del Rosario de Goico, nada más y nada menos que la mamá de Charitín Goico, una abogada muy prestigiosa, y el 26 de julio de 1972 adquirió la nacionalidad dominicana. No se la dieron de golpe. Y como ese muchísimos casos. Te digo esto para que tú veas qué personalidades, que gente significativa, que Dios me lo puso en la mano, como dice Vincho, la mano de Dios. Yo buscando otra cosa encontré eso, para poder entrar en diálogo y también para llevar al raciocinio a la gente de que la regularización
no es solamente para los haitianos, ha sido propia para los dominicanos. Aquí, pero sí. hay un punto importante que yo quería darte, que es último. Me voy a obviar el nombre de esta persona por razones éticas, porque fue a mi oficina la semana pasada. Oigan esto, un señor de apellido Adames, el día 10 de junio del año 13, del 2013, fue apresado en el consulado norteamericano. ¿Y por qué? Por eso que tú hablabas de la ilegalidad. Ese señor tomó el nombre de un primo, le compró un machete, como llaman, tomó sus documentos con el pasaporte, se hizo allá desde el año 1994, ciudadano norteamericano con ese nombre. Desde 1994. Sí. El primo en el 93 dijo, yo no voy a vivir en Estados Unidos, me voy. Y le vendió en $1,000 y $6,000 su identidad, porque se parecía mucho. El tipo ya trabajó, se benefició de todos los, del Medicare y todas estas cosas que aquí narra este relato fáctico, como le llaman. Señores, el gobierno norteamericano cogió a ese señor y lo metió preso. Claro. Le quitó la nacionalidad norteamericana, porque usted era un fraude, usted se hacía pasar por otro. Claro que sí. Y lo dejó en el país y no va para los Estados Unidos, está sometido a medida de coerción. Es decir, eso es de un Estado-nación. Usted no le puede permitir que el fraude genere derecho, porque el fraude lo corrompe todo. Y así piensan los norteamericanos. Exactamente. Y esto fue los otros días. Exactamente. Esto fue el día 10 de junio del año 2013. Y está en medida de coerción. Ese es el discurso. Este es el discurso que hay que tener frente a la ilegitimidad que quieren plantear ciertos amigos. Sí. Pero yo te traje aquí algo que a usted le va a ser útil. Y para mí me fue de mucha alegría. Yo conocí a un gran hombre, un gran profesional del derecho, pero sobre todo un gran juez, don Manuel Ramón Ruiz Tejada. Sí, sí. Y tuve la oportunidad de vivir frente a su casa. Ese sí es un hombre pesado. Hombre íntegro. Tuve una gran relación que venía ya de niño porque mi padre fue su alumno y ya le conocía en todo el entorno. Con él conseguí estas colecciones de las cuales él fue parte y encontré, yo me dije, bueno, si yo voy a la televisión, ¿por dónde yo comienzo con el gentilicio de los dominicanos? Ay. Entonces me fui. ¿Dónde surge? ¿Dónde surge esto? Y dije, no, pero ven acá. Una vez, mi maestro preferido de afecto, mi juez preferido, conversando con él y don Cundo Amiama, que vivía cerca, y también yo conocí, me tenía mucho cariño, me hicieron este obsequio y me hablaron de esto. El acta constitutiva del año de 1821 es el que genera el gentilicio de ser dominicano. 1821. No se había declarado la independencia de Núñez de Cáceres, la de 1821. Yo la tengo aquí a tu disposición, le puedo sacar copia porque no te voy a dejar el libro. Mírala aquí. ¿Hola? Sí. Entonces yo dije, pero ven acá, ¿y qué pensó Núñez de Cáceres, que fue el primero que habló de dominicano? Cuando éramos criollos morenos, ligados con... Lo dice aquí está, aquí está. Mira, por favor. El artículo 9 de la Constitución de Núñez de Cáceres, que claro está, no podemos dislocarnos, quería crear un Estado confederado que perteneciéramos a la Gran Colombia de Bolívar. Sí. Entonces, dice... Son ciudadanos del Estado independiente de la parte española de la isla de Haití, todos los hombres libres de cualquier color y religión que sean, nacidos en nuestro territorio o aunque lo sean en país extranjero, si llevaren 3 años de residencia o fueren casados con mujer natural. En ambos casos harán constar los interesados al gobierno las respectivas circunstancias por medio de una información ante el alcalde municipal y la de haber vivido obediente a las leyes del país, ocupado de un arte, oficio o industria honesta y resultar conforme
le despachará la carta de ciudadanía sellada con el del Estado y autorizada por el secretario de gobierno. Y ahí entonces dice la carta, etcétera. En el artículo 12 dice algo mejor todavía. Los derechos de ciudadanos se pierden por condenación judicial a una pena aflictiva o infamante, pero que podrá ser extinguida y puede el mismo tribunal que lo impuso rehabilitarlo. Por obtener empleo o condecoración de otro gobierno y por admitir carta de naturaleza en país extranjero. Es decir, que la ley que nosotros logramos de la doble nacionalidad para Núñez de Cáceres, el que concibió el dominicanismo, no era posible, porque el que era de otra nacionalidad no podía ser dominicano, para los que apuntan la historia. Vámonos ahora con el presidente de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. El creador. Creador de la República Dominicana. También con Ruiz Tejada conseguí este dato, que es interesante, porque mucha gente habla, no, que Duarte, no, 200 años de Duarte, vamos a coger la Constitución. ¿Qué decía Duarte? Este es el proyecto de Juan Pablo Duarte. El original manuscrito de este proyecto, dice Federico Enríquez y Carvajal, en la revista Clio, volumen 3, página 5, de septiembre-octubre de 1935, que lo recibió, entre otros documentos, del archivo de Duarte, como obsequio que le hiciera Rosa y Francisca, hermanas del fundador, en 1884. Es un cuaderno de hojas de papel azul pálido que usaban entonces las casas de comercio. Y agrega que su publicación no tuvo efecto junto con la que de los otros documentos hiciera en la revista Letras y Ciencias, porque esperaba obtener la segunda parte que en cuadernos se anunciaba, que por fin y a principios de 1899 lo publicaron Letras y Ciencias en el número 164 del 3 de marzo y La Opinión Nacional en el número 31 del 5 de abril. Es decir, esa es la confidencialidad y la verosimilitud de este documento. ¿Qué dijo Duarte de lo que tanto dicen que son patriotas? En su artículo 6, el presidente Juan Pablo Duarte habla con relación a que somos un Estado independiente, que tiene las garantías de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano, y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención, influencia extranjera, cual la concibieran los fundadores de nuestra asociación política el 16 de julio del 38. Es decir, Duarte dice, nosotros somos así por el concepto ideológico de la Trinitaria. Correcto. De los dominicanos, artículo 21 de la Constitución de Duarte. Son dominicanos los que obtienen esta cualidad o por nacimiento o por haber obtenido cédula de nacionalidad con arreglo a la ley. Los que consiguieron eso en forma ilegal no fue con arreglo a la ley. Ese era el pensamiento del fundador de la República. Están aquí, vamos a dejarlo, porque ya tienen mucho tiempo. No, es con arreglo a la ley y cumplir el debido proceso y la tutela judicial efectiva del derecho de ciudadanía. Porque aquí viven hablando mucho disparate y se ponen a buscar cosas y no saben que eso también concierne a ese tipo de cosas. La tutela judicial efectiva no es más que el cumplimiento del debido proceso en todos los estamentos de la vida jurídica. Es decir, que si usted quiere ser ciudadano dominicano y usted es extranjero, usted tiene que cumplir con el debido proceso. ¿A qué atribuye usted, doctor, que ONGs y líderes de lo que se ha llamado la defensa de los derechos de los haitianos, o sea, de los prohaitianos, se hayan hecho tanta esperanza de que los organismos mundialistas y multilaterales intervinieran y dejaran sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, porque yo me quiero retrotraer a lo que te dije. Fíjate que en el año 2005, que ocurre esta dichosa sentencia, sí, y digo que es una dicha que sí se haya dado, en el glosario de los 12 años, solamente salen 3 sentencias. La de derecho interno, con respecto a un asunto interno ahí de la que se manejó como supremacía de la Constitución.
otro de la zona fronteriza y otro sobre las primarias mediante voto universal. No sale esta sentencia, ella está en el resumen, como te demostré, no está ahí. Segundo, ¿cuál es el interés de eso? Históricamente se ha querido que la República Dominicana sea la válvula de escape de la sinrazón del Estado haitiano, que como decía Juan Bosch, porque aquí viven hablando de Juan Bosch, deben recordar lo que Bosch nos dijo. ¿Y qué usted cree del Estado haitiano? Ahora, en los últimos años. Eso es un conglomerado humano, eso no es nación. Lo digo así, ¿eh? Eso lo dijo Juan Bosch. Con una firmeza que... Pero clara. ¿Y por qué usted cree eso, profesor? Porque ahí no hay instituciones. Ahí no hay gobierno. Ese gobierno que está ahora mismo en Haití es un gobierno manumitido, intervenido militarmente, con incluso decepciones como la del Uruguay, que dijo me voy. Porque como ahí no hay salida, yo no hago nada con mi tropa aquí adentro. Exacto. Y lo dijo un socialista. No, que no pueden decir que es un derechista. No, un socialista. Vázquez, sí. Uno de los hombres de mayor prestigio en la política internacional. Se lleva la tropa por eso, ¿eh? Sí. Se va porque no hay salida. No hay salida. No hay salida ni quieren ninguna salida. Ahora, el otro aspecto, subyace, es el tema que siempre ha ocurrido en la historia de nuestros pueblos. Hay gente que cree que la isla es única e indivisible y vienen con la tesis de Soluc, que se hizo llamar Faustino I, que es el que creó esa tesis, con Dessalines también, de que la isla es única e indivisible y que esto es de ellos, y que ellos pueden venir aquí, y que ellos, Haití, como usted sabe la revelación real de eso. Esas muchachas, esas damas que fueron en forma bochornosa a increpar a nuestro presidente y a faltarnos respeto a todos los dominicanos, porque faltarle respeto al presidente Danilo Medina es faltarle respeto a todos los dominicanos, independientemente del partido político. Todas somos Haití, todos somos Haití. Fue una irreverencia, pero también ese dislate nos dio la oportunidad de descubrir cuál era el objetivo de esa decisión y por qué ellos estaban en contra. ¿Por qué vivían encubriendo esta sentencia y no la publicaron aquí? ¿Y por qué ya tenían esa información previa que en México quisieron jugar con el apellido del presidente de la República? Y ese muchacho de Pedernales, de Ancipetre, que se hizo pasar como dominicano con el apellido del presidente de la República en una forma subliminal, queriendo deslucir al primer mandatario de la nación y representante del Poder Ejecutivo y de todos los dominicanos. Eso fue un plan manejado, manipulado, y para eso que tiene que estar el DNI. Eso no se lo anticiparon al presidente de la República. Nada más viven chismeando y averiguando pendejadas. Ese era un plan que había que divulgarlo antes al presidente de la República y no pasar por esa situación. Parece ser que el bicentenario de Duarte, que muchos consideraron que no se celebró con todos los méritos, y sin embargo esta sentencia viene a resolver cualquier duda acerca de que este es un año histórico, claro, que hace que la República Dominicana consolide y penetre aún más en las raíces de esta isla como una nación libre y soberana. ¿Tú viste en lo que dijo la Organización de Estados Unidos? Americano. No, la ONU. A la Organización de Naciones Unidas. Sí. El señor Lorenzo Jiménez de Luis, para los que creían que nos iban a dar pau y nos iban a hacer daño, dijo que esta sentencia estaba dentro de los límites irrazonables de los tratados internacionales. Eso fue la primera visita que... Y la Unión Europea descartó traer gente aquí. Solamente esperamos la OEA, a la cual yo no le tengo ningún tipo de simpatía, por lo ayecta y lo impropia y siempre que nos ha fallado en contra, producto de la intervención yanqui del año 1960. Y cuánto agradecemos al doctor Marino del Sevilla, vecino nuestro, porque estamos muy cerca ahí de Ciudad Nueva. Claro. Y de Felipe Aufán, empresario, porque nos han dado luz para que entendamos aún más cuán sólidas son las decisiones
atribuidas ya a nuestros órganos básicos, claro. el Tribunal Constitucional y lógicamente Suprema Corte y toda la historia que soporta esta grave decisión. Muchas gracias. No, y gracias a Milton Reyes Guevara que se echó ese problema, diríamos, doctrinal y que lo ha glosado en esa decisión. También elaborado. Escrita. También elaborado que no ha podido entrar. No puede. Bien, muchas gracias. Que no pueden decir que somos prietos, y es verdad, nosotros somos los negros de aquí. No ha estado en discusión. Pero los haitianos son los negros de allá. Los negros de allá. No, es que el color no ha estado en discusión. Ahí está Lalo con los deportes, hubo mucha actividad este fin de semana, y más luego viene la sección cultural, con la que cerramos esta revista. Nosotros regresamos mañana.